Bueno, con el fin de tener mayor claridad acerca de un tema que hablamos el sábado 17 de septiembre, en compañía de Carlos Charaima, hemos elegido tener esta conversación y dejar esta grabación para que eh, de manera más clara, sin ninguna interrupción, podamos hablar de un tema que en lo personal a mí me ha traído bastante espacio y contribución. Y es algo que todavía no he vivido en mi cuerpo físico, pero que escuchando los testimonios, mi cuerpo energético se expande y da muchas gracias porque en el mundo exista esta terapia. Él la llama reequilibrio inmunológico. Se llama autohemoterapia. Y para mí es un gusto presentarles a Carlos Charaima desde Venezuela. Gracias. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo a la hora que nos estén viendo en cualquier parte del mundo. Mi nombre es Carlos Charaima y desde el norte del sur, aquí en Venezuela, les mando un gran saludo y muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Conjuntamente con Victoria en Colombia, vamos a hablar de un tema que es bien apasionante, por lo menos en el caso mío, me apasiona hacer esto. Ciertamente, como nos acaba de decir nuestra amiga Victoria, vamos a hablar de reequilibrio inmunológico, aunque técnicamente se llama autohemoterapia. La autohemoterapia es una vacuna que vamos a realizar con nuestra propia sangre. Es una vacuna que vamos a tomar nuestra sangre sin importar el tipo que sea o la cantidad que sea. En este caso, vamos a simplemente moverla de un sitio para que ocurra un proceso bioquímico en el cuerpo donde vamos a tener un movimiento del sistema inmunológico para que éste responda correctamente y le mande la señal correspondiente a cada uno de los órganos del cuerpo. Que sencillamente la salud se ve en espacios de equilibrio. Cuando hay cierto desequilibrio en algunos órganos, pues caemos en las patologías, lo que conocemos como enfermedad. Aunque dentro de lo que es la medicina natural, nosotros decimos que no hay enfermedades, lo que existimos somos enfermos, que de alguna manera estamos haciendo, somatizando algunas de las emociones, sensaciones o pensamientos que vienen externamente, lo llevamos a nuestro cuerpo y este tan sabio que es, nos manda alguna alerta, pero a veces también la pasamos a un lado y no le hacemos caso. En este sentido, pues vamos a hablar de la autohemoterapia. Como bien les decía, es una terapia donde vamos a extraer una porción de sangre de la vena, una vena periférica, y la vamos a colocar en el músculo. En este caso estamos hablando de dos músculos en particular, o el deltoides a nivel del hombro o los glúteos. Una inserción de sangre tradicional como cualquier otra inyección. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Como ya les dije, vamos a mover la sangre de la vena al músculo. Una vez que ya la sangre está dentro del músculo, ocurre un proceso bioquímico en el cuerpo donde se van a generar unas células llamadas macrófagos. Los macrófagos son unas células grandes que se encargan de perseguir lo que son bacterias, virus y hongos o cualquier microorganismo que entre en nuestro cuerpo y que sea un agente patológico y que este no esté identificado con el ADN o lo que identifica que sea de cada persona. En tal sentido, pues, vamos a trabajar con eh, tres dosis básicas. ¿Cuáles son las dosis básicas que vamos a utilizar? Las primeras dosis son 3 cc, 5 cc y 10 cc. Los 3 cc lo vamos a utilizar para niños en edad pediátrica hasta los 12 años y en ancianos en edad geriátrica. Para aquellos que tengan poco tejido adiposo, vamos a utilizar 3 cc. Para el común de las personas y el común de las enfermedades que pueden ir desde una migraña hasta casos de fiebre, vamos a utilizar 5 cc. Y eso se utiliza en el deltoides, ¿ok? Ahora, la cantidad de 10 cc la vamos a utilizar en el glúteo. ¿Y cuándo vamos a utilizar la cantidad de 10 cc? Cuando tengamos algunas patologías que son fuertes,
como lupus, como problemas de diabetes, como problemas, algunos tipos de cáncer, dependiendo cuál sea el nivel de este cáncer, la podemos utilizar. Y en el video anterior había una paciente que hablaba de su caso donde ya le detectaron un cáncer de seno y utilizando la autohemoterapia, pues eso se fue redimiendo a tal punto que hoy en día, luego de aproximadamente 4 o 5 meses, ya se hizo los exámenes y no hay rastro alguno de ninguna célula cancerígena. Obviamente, ella utilizó quimios y otros tipos de terapias que estamos haciendo porque la automoterapia por sí sola es efectiva, mas no es completamente poderosa, porque no quiere decir que sea la solución de todo. Hay combinaciones de varias terapias, que por lo menos en mi caso, le hago siempre al paciente, como son desparasitante electrónico, para eliminar todo lo que son virus, bacterias y hongos, y dejar su terreno listo y presto para que pueda salir adelante en función de salud. Aplico también lo que es la magnetoterapia para reequilibrar la parte energética del cuerpo y una terapia que me ha dado muchísimos resultados, que es la parte emocional, como son las barras Access. Para este tipo de terapia podremos hacer otro Zoom donde hablemos en cada una de ellas en forma más directa. Hoy estamos hablando del caso de la autohemoterapia. En tal sentido, pues, una vez que empezamos a hacer la autohemoterapia y extraemos la sangre del brazo y la colocamos en el deltoides o en el músculo, dependiendo de cuál sea el caso, va a empezar un proceso bioquímico en el cuerpo, donde va a empezar una producción de estos agentes llamados macrófagos, que todos los seres humanos tienen esas células, pero la tienen en pocas cantidades. ¿Qué es lo que pasa cuando empezamos a hacer la autohemoterapia? Que mecánicamente estos macrófagos van a aumentar de un 5% que tienen todos los seres humanos a un 22% en un lapso de 8 horas. Llevémoslos a números más manejables. Imaginemos que cada una de aquellas personas que no se hacen la autohemoterapia tienen 100 macrófagos. Si hago la pregunta de cómo se sienten, van a haber dos respuestas. Una va a ser bien, o la otra me van a decir, tengo un dolor. Cuando una persona manifiesta que tiene un dolor, ya está asumiendo que tiene una enfermedad. Cualquiera que ésta sea. Siempre que haya un dolor, se asume que hay una enfermedad. En este caso, cuando empezamos a hacer la autohemoterapia, luego de 8 horas, empieza ese proceso bioquímico de hacer la producción de los macrófagos y al finalizar las 8 horas, después de empezar la terapia, usted tiene una cantidad de un 22% más. Significa que si tenía 100, ahora va a tener aproximadamente unos 500. Y la pregunta que yo le hago a todas las personas o a todos los pacientes que van en este caso es, si usted con 100 se sentía bien, con 500 va a estar más protegido. Ojo, siempre hago esta salvedad. No quiere decir que ahora que se hace la automoterapia no te vas a cuidar, no vas a tomar las medidas de precaución y vas a andar por la vida como que estoy listo. Una vez que esto lo tienes, estás más protegido, pero no quiere decir que seas inmortal. Victoria. Tengo una pregunta. Eh, Usualmente las personas le tienen demasiado miedo a este tipo de procedimientos porque no son avalados por una gran marca o por un gran laboratorio. O como pasaría en mi país, Colombia no es admitido por el Ministerio de Salud. Es más, cuando yo tuve contacto contigo acerca y hablamos de la hemoterapia, autohemoterapia, te dije que yo tenía personas, que tengo personas a mi alrededor que son del área de la salud. Sin embargo, estas personas cuando les mostré, los documenté, dijeron que no era viable hacerla. Entonces, ¿por qué crees que eso pasa? Básicamente lo que pasaba aquí en Venezuela era lo mismo que estaba ocurriendo allá. Y eso se debe a la falta de información, en primer lugar. En otro lugar, es un problema netamente económico, porque es una terapia que da resultados y realmente las enfermedades o las patologías las va disminuyendo, a tal punto que pueden desaparecer. Y al desaparecer la patología o la enfermedad, es un paciente menos. Y si hablamos de la medicina tradicional, que no tengo nada en contra de ella, estoy muy agradecido y ha dado muchísimos avances, también es cierto que si no tienes paciente, pues la parte mercantil de esto no va a ser.
y además de ello, un laboratorio no te va a hacer una vacuna o algún tipo de medicamento, bien sea por vía oral o vía intravenosa, que te cure todos los males, porque se va a quedar sin un paciente. Este es el caso, pues, de las personas que sufren de cáncer con los tratamientos de quimioterapia, que son sumamente costosos y en algunas partes, por ejemplo, aquí en Venezuela, a veces se hace hasta difícil conseguir los tratamientos. Entonces, por un lado, son difíciles y cuando se consigue son sumamente costosos. Y todo eso se puede erradicar con la aplicación de la automoterapia. Entonces, es una situación donde la parte mercantilista entra en juego. Pues, como les estaba hablando, que esto viene dado es por falta de información y que gracias a la pandemia, por lo menos acá en Venezuela, muchos de los médicos tradicionales han volteado su mirada hacia el área de medicina natural y están aplicándola, ya la están aplicando, inclusive hay organismos del Ministerio de Sanidad que la están aplicando y en forma inclusive gratuita. Sé que en la isla de Margarita, acá en Venezuela, hay un instituto donde hay un doctor que se ha dedicado a hacerlo de forma gratuita y ha tenido, la vez que estuve investigando, llevaba por lo menos unos 300 casos de personas que habían salido de cáncer, lupus, diabetes, problemas de alergia, una cantidad de cosas. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver de que esto es falta de información, nos podemos preguntar, ¿y es que esto es nuevo? Pues realmente no es nuevo. Se conoce más y si conocen algún médico veterinario, en el área veterinaria eso es bastante conocido, porque al igual que en los animales, funciona en los humanos, solo que hay menos riesgo, según ellos, en los animales. Y no es así porque el proceso bioquímico va a ser lo mismo. Entonces, yo haciendo un poco de investigación en esto, me encontré que esto se está haciendo desde 1911. Estamos hablando de más de 100 años y se empezó a hacer tratamientos a nivel de asma, de urticaria, estados anafilácticos, donde hubo muy buenos resultados. Desde ahí hasta entonces se ha venido aplicando y en 1938 empezaron a haber literaturas que hablaban de la autohemoterapia y de las bondades que esta tenía. Pero obviamente, como ha ido avanzando el tiempo, también ha ido avanzando la ciencia, han ido saliendo vacunas, pastillas, medicamentos, otra cosa, y eso se hace en función de ventas masivas. Entonces, en este caso, pues si hay personas sanas, no se va a vender eso. Sigue siendo la parte económica. Para 1941 ya se creaba un diccionario donde tenía toda la documentación y la nomenclatura necesaria para trabajar con la automoterapia. Victoria. Tengo una pregunta. Si ya tienes toda esta historia como tal, ¿hace cuánto realmente no hemos vuelto a hablar del tema? ¿Cuándo fue la última vez que en el mundo, antes de la pandemia, realmente se habló de este tema? ¿En qué década fue la más reciente? Además de ahora. Siempre, por lo menos aquí en Venezuela siempre se ha hablado, pero con bajo perfil. Con bajo perfil, por eso que te estoy diciendo, pues por la parte económica. Porque inclusive yo pertenezco a una escuela de medicina natural en Caracas llamada FUVENAC, que es la Fundación Venezolana de Naturología Cuántica, y ahí cualquier persona puede acceder a hacerse sus sesiones de automoterapia. Ok, ¿Cuáles son esas sesiones? Hablando de exacto, allá quiero ir. ¿Hace cuánto la practicas tú como profesional del área de la salud? ¿Cómo es tu experiencia personal? Particularmente las estoy aplicando desde el 2016, profesionalmente hablando, porque yo empecé a utilizarla desde el 2015. Y por supuesto, como son terapias innovadoras, yo antes de colocarla a una persona, el primer paciente fui yo. Y mi historia particular es que yo me la apliqué y esperé, volteé para todos los lados y esperé un día el otro y dije, pues, estoy vivo. Ah, bueno, no me pasó nada, me siento bien. Cuando me sentí bien después de terminar eso, lo probé con mi hija. Lo que más sagrado que yo tengo en este mundo es el amor más grande que tengo. Lo probé con mi hija. Y cada vez que caminaba, ella estaba pequeña, cada vez que caminaba yo me quedaba viendo esperando que se cayera. No se cayó, no se murió. Seguí con toda mi familia, que esos son míos. Con toda mi familia estoy hablando de aproximadamente unas 20 personas que hicimos una reunión y un caso por aquí, un caso por allá. Lo probamos y ninguno se murió. A todas estas, eso fue en el 2015.
Ya para el 2016, yo había dejado de trabajar en una institución pública del Estado venezolano y empecé a dedicarme a trabajar por mi cuenta. Desde ese momento empecé a hacerlo en forma profesional. Y todas las personas que se la han aplicado, los resultados han sido excelentes. De hecho, ayer mi amiga Raiza, que también es mi paciente, dio su testimonio de un caso bastante fuerte dentro de la medicina tradicional, que como es un cáncer de seno, con extirpación total del mismo, y entre esos comentarios, pues ella reconoce que si hubiese seguido las indicaciones que le estaba dando, no se hace eso. Lamentablemente tuvo que aprenderlo de esa forma y fue más por miedo que por resultado. Porque aun cuando ella sabía lo que estaba pasando dentro de su cuerpo, los médicos le decían que el protocolo decía que había que extirparle parte de su cuerpo. Cuando realmente pues se puede revertir todo esto. De hecho, tengo el caso de una persona que tenía diagnosticado cáncer de vejiga y desde hace aproximadamente 3 años es una paciente de la cual ya yo no estoy pendiente del tiempo que le toca. Es ella que me dice, me toca ahorita. Y eso es lo que vamos a hablar. ¿Cuándo toca y cómo son las dosis? Como les hablaba, las dosis de 3cc, 5cc, 10cc se aplican una vez a la semana. ¿Por qué una vez a la semana? Porque el proceso de absorción a nivel de muscular y producción de macrófagos dura 5 días. De esos 5 días, del día 5 al día 7, que se cumple una semana, empiezan a descender los macrófagos. De un 22% baja a 20, 18, 15, hasta que llega nuevamente a sus 5. Esta terapia yo se hago siempre la aclaratoria que no es efectiva por cantidad, sino por frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Si lo tenemos que hacer una vez a la semana y el paciente me manifiesta, mira Carlos, yo tengo que salir de viaje 2 semanas más, yo prefiero parar el proceso. Porque muchas veces me dice, bueno, pero son 5cc, ponme 15 y cubrimos toda la semana. Y eso no funciona así. Primero, vas a recargar un músculo, que no es lo más viable. Segundo, el cuerpo va a obtener lo que necesita, lo demás lo va a desechar. Tercero, no te va a servir para nada porque vas a interrumpir el proceso. Entonces, es un proceso que tiene que ser semanal. Yo, como aplico otras terapias, hago una combinación de otras técnicas. Yo estoy haciendo un paquete de 5 terapias, que eso corresponde a un mes. Pero de no aplicar otras terapias aparte, lo más recomendable es que se hagan 10 sesiones. 10 sesiones es equivalente a 2 meses. Pero ¿qué pasa? En estos 2 meses, supongamos que usted simplemente se va a hacer la automoterapia, en estos 2 meses tiene la altísima probabilidad de que una patología o un mal que tenga arrastrando por años pueda disminuir y si es el caso que su cuerpo así lo tome, puede hasta desaparecer. Se me han dado muchísimos casos como este, ¿verdad? Entonces, sigamos un poco acá. Y si estamos hablando de esto, ¿quién puede utilizar la autoterapia? ¿Y en qué patologías se pueden utilizar? Prácticamente en todo. Porque muchas veces la persona viene porque, mira, tengo migrañas, o porque tengo un dolor en un brazo, o X cosa, viene por algo muy puntual, que es donde está el dolor concentrado. Pero resulta que después que empiezan a hacer eso y ese dolor desaparece, se dan cuenta que, mira, se me quitó la mancha de la cara, yo tenía hongos en las uñas de los pies y entonces me daba pena sacarlo, no decía nada, pero también se me quitó. Entonces se dan cuenta que van por una cosa y realmente va por otra. Tienen muchos beneficios. Porque da la casualidad que cuando nosotros tenemos un dolor y nos duele una parte del cuerpo, nos concentramos en esa, olvidando las demás. Cuando ese dolor se quita, entonces prestamos atención al resto de nuestro cuerpo. Entonces, ¿dónde podemos utilizar esto y en qué tipo de patología? Por ejemplo, en la anemia. La anemia sabemos que es la poca producción de glóbulos rojos. Y al no tener los glóbulos rojos completos en nuestro cuerpo, todas las personas siempre van a andar apagadas, agachadas, sin ánimo. Y cuando empezamos a hacer la autohemoterapia, esto lo llamé reequilibrio inmunológico porque lo que hace es activarte nuevamente tu sistema inmunológico, el cual no es que está malo, no es que está dañado, no es que no funciona, sino que está como dormido o aletargado. Cuando tú te haces la autohemoterapia, es como que si le pusieras una batería de 24 voltios a un carro normal.
eso va a despegar, ella va a mandar la señal correcta a los diferentes órganos y estos van a trabajar y hacer la función que deben hacer. Entonces, en este caso, mandaría la señal a la médula espinal, al vaso y a los huesos para que hayan una mayor producción de glóbulos rojos. La persona se despierta, pues, y tiene un resultado muy bueno. Casos de psoriasis. Psoriasis, lo que son todo tipo de alergias en las pieles. Eso normalmente es un desequilibrio del sistema inmunológico que no reconoce lo que está pasando y empieza a autoatacarte. Entonces aquí reconocemos las células, decimos, a ver, son nuestras, no la vamos a atacar y todo tiende a regularizarse. Por ejemplo, acá en Venezuela, a nivel circulatorio, es muy común en la población tener problemas de hipertensión, hipotensión, es decir, tensión alta, tensión baja, triglicéridos y colesterol. Cuando empezamos a hacer la automoterapia y estos macrófagos empiezan a subir en número, lo que es toda esa grasa que está colocada a nivel de las arterias, que llamamos colesterol, los macrófagos hacen un festín con ella y las destruyen inmediatamente. Las moléculas de grasa que están en el torrente sanguíneo, en el líquido sanguíneo, también son devoradas por estos macrófagos. Entonces tenemos un espacio donde circula la sangre despejado y tenemos una sangre completamente despejada. Eso regula lo que es la tensión arterial. En cuanto a lo que es triglicéridos y colesterol, pues van a llegar a sus niveles normales. El caso de la diabetes, que es la no producción de insulina, en este caso hay una producción correspondiente, como debe ser, y la gente normalmente pues regula sus niveles de azúcar en sangre de una manera mucho más efectiva. Se ha dado el caso de personas que han sido insulinodependientes por mucho tiempo y una vez utilizada esta terapia, han ido disminuyendo el consumo de insulina vía intravenosa, a tal punto que he tenido pacientes que me dicen, mira, tengo meses sin utilizar insulina porque no me hace falta. Así de simple. Casos de acné. Yo decía que nadie me iba a hacer una consulta por acné y tuve dos pacientes, un muchacho de 21 años y una mujer muy hermosa de 35. El muchacho le daba pena salir y decía, mira, ni siquiera mis amistades la puedo saludar porque me da pena que me den un beso o yo besarla por la cara que la tenía muy brotada. Y la joven de 35 años era una muchacha muy linda, pero siempre tenía que tener demasiado maquillaje para taparse su cara, puesto de que ella trabajaba con ventas de productos de belleza y no podía hacer menos que venderla. Pues. Una vez utilizada la terapia, en 5 terapias, ellos empezaron a ver resultados a partir de la segunda. En la segunda terapia su rostro se fue limpiando y cuando llegamos a la quinta terapia, que era correspondiente a un mes, su cara estaba completamente limpia, como que jamás habían tenido ni siquiera una espinilla. Entonces, eso da como resultado, pues, de que eso es un efecto muy rápido de algo que tenía mucho tiempo que esto. Y donde he tenido mayores casos y mayores satisfacciones, tanto para mí como terapeuta, como para el paciente principalmente, es en los casos de quistes o miomas, que son muy común en todas las damas a nivel mundial. Entonces, tanto los quistes como los miomas, simplemente los macrófagos los desaparecen. He tenido casos de damas que tienen fibromas, tienen miomas a niveles de útero, y sabemos pues que los miomas se pueden formar extrauterino, intrauterino o dentro de las capas del útero. Y cuando están en la parte interna, lo han expulsado de tal manera que una vez una hasta foto me mostró, mira lo que botó. Ella estaba asustada porque fue algo que expulsó, ella sintió que salió un coágulo muy grande y le dije, no, eso no es ningún coágulo, ni te asustes porque eso era el mioma que tenía. Y sabemos que el mioma no es más que microcoágulos sanguíneos que se van aglutinando y pues van haciendo fibra, se van solidificando y es lo que se conoce como el mioma o el fibroma. Eso no es más que sangre acumulada a lo largo del tiempo por menstruaciones que no se vacían completamente en el útero. Entonces, estos macrófagos ayudan a la limpieza de este órgano tan importante para las damas y he tenido resultados fenomenales con eso. Y en los tipos de cáncer, como ya les dije, pues, si se ataca el cáncer en las primeras fases, es mucho más rápido. Pero aún así, en cuanto esté inclusive a punto de metástasis, se han dado casos que hay, yo no los he tenido, pero sí de colegas que han tenido casos de metástasis y la han retrocedido a tal punto que la persona ha tenido mejorías notables muy rápido.
Lo único que sí les puedo decir con toda confianza y con toda seguridad es que esto no tiene efectos secundarios. Y la razón es lógica. Es tu sangre, no estás haciendo nada. A esta sangre no se le agrega nada, no se coagula, no se contamina porque eso es muy rápido. Y son preguntas que vienen de inmediato. Pues. Al sacar la sangre, siempre preguntan, mire, ¿eso se contamina? No, porque está en una jeringa que es completamente estéril. ¿Se coagula? No se coagula, porque al sacarla, por un lapso aproximadamente de 1 minuto, vas a dinamizarla, para primero dinamizarla, evitar que se coagule y además oxigenar esa sangre. E inmediatamente la vas a introducir dentro del músculo, entonces, por lo tanto, no se va a contaminar. Se le pudiera agregar algún componente químico como es ozono o procaína, pero esos son productos que primero son difíciles de conseguir y además lo que van es a encarecer la terapia. Y aun cuando son muy efectivos, lo que van a hacer es potencializar el resultado de los mismos y hacerlo más rápido. En vez de hacer 10 terapias, te darás 3 o 4 y el resultado es muy rápido. Pero también va a incrementar los costos. Porque para inyectar el ozono en la sangre debe tener un equipo especializado, aparte de las bombonas, y comprar el gas. Y además la procaína es un anestésico que no es de fácil acceso, por lo menos acá, aquí en Venezuela, se consigue, pero tienes que buscarla. Y cuando la consigues es bastante costosa. ¿Y para qué hacer costoso algo que puedes hacer a muy bajo costo? Entonces, esto serían una de las cosas que hacen. Pues. También la automoterapia sirve y es muy efectiva para aquellos casos donde te dicen que tienes una enfermedad autoinmune que no se cura. En la medicina tradicional te dicen, las enfermedades autoinmunes no tienen cura, pero se pueden controlar y a veces ese control te lo mandan de por vida. Significa que vas a tomar un medicamento, una pastilla o una inyección intramuscular de por vida. A menos que tú tengas planificado morirte en los próximos años, eso va a ser costoso y latoso en el tiempo. Entonces, para casos donde es de esclerosis múltiple, la diabetes, el lupus, el mal de Graves, la psoriasis, la fiebre reumatoidea, que son efectos de un sistema inmunológico que está deprimido, pues cuando él se reactiva nuevamente, todo eso tiende a mejorar y en algunos casos a desaparecer. Digo en algunos casos y digo a mejorar porque eso no depende de mí. Simplemente soy un instrumento que aplica un conocimiento para que el cuerpo sea que realice su acción. Y es una reacción bioquímica y la acción, aun cuando sean dos personas que tengan la misma patología, pueden responder en forma completamente diferente ante la misma terapia. Lo que puede cambiar es el tiempo, porque el resultado siempre va a ser el mismo, siempre va a ser positivo. Entonces, si esto es tan bueno, si esto es tan bueno como estoy diciéndoles ahorita, se lo estoy manifestando, ¿por qué no se conoce? Por algo que ya veníamos hablando anteriormente. Primero, los laboratorios no te van a hacer algo que te cure del todo. Te necesitan tenerte ahí perenne para venderte esos medicamentos. Anteriormente los médicos eran sumamente cuadriculados y eso no sirve, eso no se puede hacer. Y si usted le dice a un hematólogo, un especialista en la sangre, que usted está haciendo esto, te lleva para Italia directamente a donde está el Papa y te excomulga. Te dice, eso no sirve, pero los resultados hablan en forma diferente. Tanto es así que tuve el caso particular de una chica, 32 años, soltera, sin muchachos, sin hijos, y ella quería tener hijos. Entonces le dieron el espacio de 1 mes para que buscara el dinero y hacer una operación, con la salvedad que le habían dicho, esa operación es delicada, de un mioma que tienes muy grande, y es posible que te resulte en una histerectomía. Cuando yo la vi, no le prometí nada, le dije, vamos a hacer esto y veamos cómo reacciona tu cuerpo. Para hacerle el cuento largo corto, cuando ella fue nuevamente al mes, después de haber terminado la psicoterapia, conjuntamente con otras que le había hecho biomagnetismo y las otras que hagan en combinación, cuando fue al médico y le estaba haciendo el eco, me dice, me iba a matar, porque veía la pantalla, me veía a mí y finalmente me pregunta, ¿qué estás haciendo? Yo le dije, mira, me estoy haciendo una terapia que se llama autoterapia. Y le dijo, síguetela haciendo, no hay nada. Toda esa documentación científica y médica avalada por laboratorios y además con la firma de médicos especialistas ginecobstetras, yo la tengo. Y eso me sirve a mí para afianzar y darle confianza a las personas, porque ya que no son terapias tradicionales,
Yo doy mucha información para que la gente tenga la seguridad de que se está haciendo algo seguro, bajo un criterio profesional. Entonces, y la otra es que es un tratamiento sumamente económico. Y les voy a echar un cuento muy rápido. Un paciente me dice, yo le digo, mira, esa terapia es económica y me dice, pero me estás cobrando. Y le digo, yo no estoy cobrando por lo que te estoy haciendo, estoy cobrando por lo que sé. Porque para yo aplicar esa terapia, la materia prima es la sangre tuya. Y yo no te voy a cobrar por tu sangre, yo te voy a cobrar por las horas de estudios y toda la cantidad de cosas, el material X. Pero la terapia en sí prácticamente es gratis, no se le puede cobrar a nadie por su sangre. De hecho, por eso no lo han patentado a nivel industrial, porque no te puede patentar su sangre. A lo mejor la hacen con mi sangre y me hacen una vacuna especialmente para mí, pero eso es para Carlos Charaima solamente. Y esto es una terapia que es... Ok, retomando porque tuvimos un pequeño corte, seguimos. Otra de las situaciones por las cuales no se conoce esto es porque es bastante económico y como les decía en el corte anterior, si hacen una vacuna para Carlos Charaima, solamente para Carlos Charaima. Y esto es una situación que todo el mundo se la puede hacer y va a ser con su sangre. ¿Ok? A todas estas, ¿cuáles son los beneficios de utilizar la autohemoterapia? Hay varios beneficios, pero los más son los siguientes. Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes van a disminuir su sintomatología. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si usted tiene un dolor, digamos, una migraña, y se toma unas pastillas para evitar ese dolor, y usted se va a tomar una diaria, significa que tiene que comprar una caja que tiene 30 pastillas. El día que usted empiece a hacerse la automoterapia, si la migraña no está, hay un día que se ahorra una pastilla. Eso sigue en el tiempo, ya se va ahorrando por lo menos un blister. A final de mes, usted se ha ahorrado eso. Y si lo llevamos en el tiempo, usted se va a ahorrar de comprar la pastilla y de comprar, de tener ese dolor. Significa pues que el consumo de medicamentos va a disminuir. No soy yo quien les va a eliminar un tratamiento médico. Por el contrario, siempre digo, háganselo. Esto es una terapia alternativa que va a ayudar a todo lo que la ciencia médica le está diciendo. Pero si usted no necesita el medicamento, no tiene los dolores o la causa por la cual tomarlo, diríjase a su médico, le explica la situación, que sea el médico tratante que le retire ese tratamiento. De mi parte, yo no le retiro el tratamiento a nadie porque no estoy autorizado para ello. Y además, tiene un médico tratante que es el que tiene que ver la evolución. Porque si él le manda un tratamiento es porque hay alguna causa. Si no está esa causa, pues ya debería evitarlo. Aparte de esto, hay una parte que es de la microcirculación y se generan una enzima llamada difosfoglicerato, que son los encargados de llevar oxígeno al cerebro. Eso va a significar que usted lo primero que va a tener es un sueño reparador, algo bien interesante, donde su cerebro se oxigena y va a tener descanso a la hora de dormir. Y como decimos acá, vas a apagar el CPU y vas a dormir completamente, porque a veces tenemos 8 horas con los ojos cerrados, pero la mente trabajando, y cuando te despiertas en la mañana, estás más cansado que al momento de acostarte. Aquí vas a dormir y vas a descansar completamente. Se produce, el sistema inmunológico, cuando haces la automoterapia, va a liberar el torrente sanguíneo mediante los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y los macrófagos, una enzima llamada citoquinas. Las citoquinas son las encargadas de bajar la inflamación en cualquier parte del cuerpo. Cuando ellas encuentran un espacio donde hay inflamación, van, lo arropan y bajan, ayudan a desinflamar esa parte. Al no haber inflamación, pues no vas a tener dolor. Y si no tienes dolor, simplemente te vas a sentir bien, sano y contento. Entonces, por eso le decía que la automoterapia es muy sui generis, en el sentido que usted va por algo particular, pero le puede ayudar por muchísimas otras cosas que normalmente a veces no las sabemos. En mi caso particular, yo tengo un equipo llamado bioanalizador cuántico que me da una información general de todo el cuerpo y podemos
y atacar las cosas de raíz. Entonces, eliminamos las patologías de raíz y la persona pues siente los beneficios de esto. Vas a mejorar tu estado de ánimo porque vas a descansar, te vas a levantar con energía. Las personas que realizan deporte me manifiestan que tienen mucho más energía, se cansan menos, tienen más ánimo, les da vida, simplemente. Te sientes con ánimo y energía. Aumenta tu vitalidad. Y les decía hace rato que la autoterapia no tiene efectos secundarios. Sin embargo, en mi caso particularmente, yo me las estoy haciendo por efecto de pandemia, me las estoy haciendo un mes sí y un mes no. En estos actuales momentos, ahora en septiembre de 2022, estoy en un nuevo periodo. Ya perdí la cuenta de cuántas veces me lo he hecho. Y no me lo hago porque esté enfermo ni nada por el estilo. Yo lo hago para prolongar mi estado de salud, que se puede hacer para evitar patología o para prolongar tu estado de salud. Entonces yo aplico aquello que yo me curo en salud. Entonces, en mi caso, ya perdí la cuenta de cuántos ciclos me he hecho, pero sí he notado como efecto secundario que por herencia yo no debería tener ni un solo pelito. Mi padre a los 30 años sufrió de alopecia y no tiene ni un pelo de tonto. Y yo por lo menos todavía, a mis 53 años, todavía me estoy peinando. Y eso se lo debo gracias a la automoterapia, porque evita la caída del cabello, retarda la salida de las canas, como efecto secundario positivo, y esto es muy bueno para las damas, las uñas crecen con mucha velocidad y además las pone duras. Para aquellas personas que son de uñas débiles, las pone sumamente duras y crecen muy rápido. Y esto sería una parte secundaria, así como también la piel se va a revitalizar. En el caso de las damas que utilizan productos anticonceptivos, muchas veces se les mancha la cara y me han manifestado que las manchas, aun cuando no se les desaparecen un 100%, disminuyen hasta un 80%. Esto también es un efecto positivo de la autoterapia. No sé, Victoria, hasta acá tenemos toda la información. Si tienes alguna pregunta. No, ninguna, me quedaron todas resueltas. Y lo que tengo es una invitación porque vamos a empezar a documentar esta experiencia. Eh, Carlos lo dijo y lo citó, y es que una de las personas que mayor testimonio puede dar estuvo en nuestro Zoom el 17 de septiembre. Igual vamos a estar en lo posible dando videos donde Carlos está viviendo realmente la experiencia con sus pacientes, a los cuales él prefiere llamar amigos, porque él prefiere tener amigos que pacientes. Entonces, esta no va a ser la primera vez que vamos a hablar de reequilibrio inmunológico, y les solicitamos que si tienen alguna pregunta nos la hagan llegar vía chat al grupo de la comunidad Promesa Victoria, a las redes sociales de Carlos, que lo encuentras en Facebook. ¿Cómo te encuentras en Facebook? Carlos Charaima. Carlos Charaima. O no, si En Facebook como encuentras Carlos Charay y en Instagram como Carlos Charay. Charay. Y latina. Ok. Charay. En Instagram como Carlos Charay con el latina, y en Facebook Carlos Charaima. Y a mí me encuentras en mis redes sociales como Victoria Inspiracional A. Déjanos saber en qué más te podemos contribuir a partir de este tema. Y como lo dijo Carlos, vamos a empezar a compartir nuestras experiencias a través de cómo cada uno de nosotros, con nuestras terapias alternativas como el fortalecimiento energético vibracional, la resonancia cuántica y la calidad frecuencial, le aportamos al tema de hoy. Te agradecemos por haber visto esta grabación, te agradecemos porque nos has impulsado e invitado a dejar esta grabación a partir de tu interés, porque tuvimos dificultades con la conectividad la noche del 17 de septiembre, entonces por eso elegimos dejarte esta grabación en el canal, y gracias por hacer parte de nuestra comunidad. Nos estamos viendo. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Saludos desde Venezuela. Abrazos.